¿Sabía usted que de los 621 monumentos públicos que hay en nuestro país, solo 21 de ellos homenajean a mujeres destacadas de nuestra historia? Es decir, solamente un 4,7% de los monumentos que hay a lo largo de todo el territorio, solo el 4,7%, corresponden a mujeres, mientras que el 57,3% corresponden a personajes masculinos, y esa diferencia tiene que ver con que muchos monumentos son conceptuales o recuerdan batallas o algo específico, pero cuando se trata de personas a las que son homenajeadas, solo el 4,7 recuerda a mujeres, mientras el 57,3 corresponde a personajes masculinos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, de eso y más vamos a estar conversando con la directora ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes, que a partir del mes de mayo, y aprovechando el contexto del mes de los monumentos, el mes del patrimonio, empezaron también a hacer esta campaña que busca celebrar y visibilizar el trabajo de las mujeres chilenas monumentales, se llama la campaña, y para conocer más detalles estamos con la directora ejecutiva de Niñas Valientes, Carla Jubetic. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Hola Antonella, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros muy contentos de hablar contigo, nos gusta mucho lo que hacen desde la Fundación Niñas Valientes, y partamos por quizás pensar qué significa, ¿no? Y cuáles podrían ser las consecuencias que tiene que en un país tengamos tan poca visibilidad del aporte, ¿cierto? Y el trabajo que han hecho grandes mujeres a lo largo de la historia. Sí, mira, ahí me parece súper importante pensar en esta bidireccionalidad causa-consecuencia que puede tener la brecha de género que vemos en la ausencia de mujeres en los monumentos públicos. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿por qué se hace un monumento público, cierto? Para reconocer el aporte en determinada trayectoria, en determinado ámbito de la vida, en determinado ámbito social de una persona. Y en nuestro país, no solo en nuestro país, sabemos que en el mundo, pero ahora estamos hablando de nuestro país, sabemos que existen diferentes brechas de género en las distintas dimensiones sociales, culturales, del deporte, de las ciencias, de la participación pública, de la política, que justamente ha implicado que las mujeres tengan un rol mucho más invisibilizado. Por ende, podríamos asumir entonces que una de las consecuencias de esta diferencia que tenemos hoy día va a traducirse también en la falta de monumentos a mujeres. Pero a su vez, lo podemos mirar desde el otro lado. Si hoy día tenemos una diferencia, una brecha de género en relación a la presencia de monumentos con esas cifras que tú muy bien decías, también estamos reproduciendo esta lógica, ¿cierto? Porque finalmente hay muchísimas menos mujeres referentes a las cuales podemos reconocer sus aportes, reconocer sus trayectorias, y por ende mucha menos posibilidad, por ejemplo, de que las niñas y las adolescentes puedan tener inspiraciones, conocer experiencias que las motiven a desarrollarse en determinados ámbitos. Entonces se va generando esta bidireccionalidad como causa y consecuencia que hoy día nosotras desde esta campaña queremos visibilizar. Claro, es interesante preguntarse, ¿no? Cuando tenemos calles, avenidas, ¿cierto? Por ejemplo, lo vimos hace poquito, ¿no? Con toda esta polémica que se armó respecto a la calle del expresidente Piñera. Era como ya, pero ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué se está conmemorando ahí? Se quiere recordar a esta persona, se le quiere recordar además como una persona con ciertas características que hizo ciertos aportes, ese es el objetivo. Bueno, hay un ideario que está instalado ahí, ese ideario se traduce en imaginarios que se traducen en consecuencias. Hay muchas fundaciones de mujeres, y yo mientras te escuchaba, Carlas, pensaba en Sin Jane, que es la organización que lidera y creó Jane Fonda. Y una de las frases claves de esa fundación es, tú no puedes ser lo que no puedes ver. Y es muy importante para las niñas, ¿cierto? Para los niños también, pero ellos tienen mucho más referentes, ¿cierto? Poder pensar, oye, hay mujeres científicas, hay mujeres políticas, hay mujeres educadoras, hay mujeres que han hecho muchos aportes en distintas áreas, yo podría llegar a ser una de ellas. Y ahí, con esa imagen, ¿no? Saltémonos un poco, Carla, a contar lo que hacen ustedes como Fundación Niñas Valientes, porque claro, esta campaña, Chilenas Monumentales, va en la línea de otras muchas cosas que ustedes hacen en ese sentido. Sí, tal cual. Esta campaña en particular la estamos desarrollando junto a la consultora de comunicaciones Extend y la agencia iCreate, y en el fondo busca visibilizar esta brecha que, como te decía yo, tiene en el fondo la posibilidad de ser una expresión al final súper concreta y material de las distintas brechas de género que existen en nuestro país. Nosotras desde la Fundación lo que hacemos
es justamente tratar de ir a las bases de esas brechas, ¿ya? Tratando de, a través de la educación, porque consideramos que la educación es una herramienta fundamental de transformación, por un lado, pero también de reproducción de muchas de las creencias sociales que nos atraviesan, ¿cierto? Y que habitamos en nuestro espacio social, podemos generar procesos de sensibilización, de desarrollo de conocimientos y de nuevas prácticas transformadoras que permitan que niños, niñas y adolescentes se desarrollen de manera plena. Entonces, en concreto, lo que nosotras buscamos hacer es promover la equidad y prevenir las violencias de género desde la niñez y a través de la educación, y en eso se traduce el desarrollo e implementación de distintos proyectos junto a escuelas, comunidades educativas, municipalidades, grupos de niñas y adolescentes en específico, donde tratamos de abordar estas temáticas, pero siempre desde el fortalecimiento del desarrollo socioemocional, entendiendo que los distintos estereotipos de género nos han ido afectando en la posibilidad de desarrollarnos en determinados ámbitos, y que finalmente esto vaya en la línea de que podamos aumentar al final, si queremos, la cantidad de monumentos que tenemos de niñas, adolescentes y mujeres en nuestra sociedad, si tuviésemos que vincular ambas iniciativas, ¿cierto? Claro. Ojalá pudiésemos avanzar a que no solamente visibilicemos esta realidad, sino que también tengamos un proceso de transformación cultural, social, educativo, que nos permita que cada vez las niñas, las adolescentes y las mujeres participen más, hayan más espacios dirigidos también a ellas y que las reconozcan en sus aportes hoy en día. Sí, es interesante el link, ¿no? Porque pensando en tu respuesta, Carla, gente que nos está escuchando podría decir, oye, pero ver, ¿qué tiene que ver con que hayan pocos monumentos dedicados a mujeres y que haya una alta tasa de feminicidios en Chile? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Tratemos de hacer ese link. Sí. Nosotras justamente hacer ese link yo te diría que es como nuestro gran desafío constantemente en los distintos espacios en los que trabajamos, porque claro, nosotras y como sociedad en general reconocemos que la violencia de género, las brechas de género existen, pero siempre lo estamos vinculando a este tipo, por ejemplo, de noticias o de Ujú. cifras que nos muestran la realidad más cruda también y más grave de la violencia de género, que tiene que ver con los femicidios, con la violencia sexual, entre otras. Pero hay un largo camino detrás de esas cifras para que lleguemos a esas cifras, ¿cierto? Ujú. Hay bases que sostienen finalmente dinámicas, relaciones de poder, creencias sociales que se instalan a edades muy, muy tempranas y que van de alguna manera sentando las bases para que podamos llegar a esos niveles o a esas consecuencias de la violencia. Hoy día sabemos que los estereotipos de género, que son todas estas creencias que de alguna manera nos van diciendo cómo tenemos que ser, cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comportar, qué podemos o no podemos hacer según nos identificamos como hombres o mujeres, porque hay que recordar que esto nos afecta a todas las personas, de todas maneras. eh, ya a los 4 años se han internalizado esos estereotipos. Y a los 6 años las niñas ya se perciben como menos inteligentes que sus pares masculinos y van distanciándose de determinados ámbitos, justamente como las ciencias, las matemáticas. Después en la adolescencia se ha demostrado que se alejan de los deportes, y eso obviamente va generando y agudizando brechas en sus trayectorias de vida, en sus trayectorias educativas, laborales. Después vemos cómo eso se traduce en consecuencias a nivel de brechas salariales, ¿cierto? De precarización de la vida, de la falta de una conciliación familiar, laboral, que obviamente tiene ya otro tipo de consecuencias, y eso efectivamente hace que muchas mujeres no tengan la posibilidad de desarrollarse en los planos que les gustaría desarrollarse, y que como sociedad no reconozcamos esas experiencias y justamente quizás valoremos otras, ¿cierto? Sabemos que los roles de cuidado, el trabajo doméstico siempre ha estado subvalorado o infravalorado respecto a aquellos roles que históricamente han sido masculinizados. Entonces, para evitar llegar a esas consecuencias que hablamos, a esas cifras de violencia, de femicidios, necesitamos hacer todo este camino previo para poder transformar estas bases culturales que están finalmente sosteniendo estas dinámicas y estas relaciones. Ujú. Y es fundamental hacerlo desde muy temprano, ¿no? El resumen es que básicamente tenemos estos niveles de violencia que se expresan en las cifras, ¿no? Según cifras oficiales, que son distintas a las de la Red contra la Violencia hacia las Mujeres. El 2023 hubo 21 femicidios y para agosto, ni siquiera estoy viendo la cifra de diciembre, y 137 femicidios frustrados. Y eso básicamente, en el fondo, tiene que ver con que desde muy tempranamente, claro, lo que dice Carla tiene que ver con, desde los 6 años las niñas se perciben más inteligentes, pero los niños también. Bueno,
perciben que las niñas son menos inteligentes, ¿no? Y que la vida de las mujeres es menos valiosa, así de simple. Y por lo tanto, la violencia es una expresión de esas creencias, de esos imaginarios que se deben cortar de raíz porque lamentablemente en nuestro país hemos llegado tarde, ¿no? Y todas las medidas legales que tenemos alrededor de los feminicidios y de la violencia tienen que ver con medidas que llegan cuando ya hay una consecuencia y no pensar que lo que necesitamos y que todos los otros fenómenos de los que nos habla Carla, como las brechas salariales, como las distancias de las mujeres para poder acceder a mejores puestos de trabajo, la precarización, el hecho de que las mujeres sean la comunidad más pobre a nivel mundial, todo tiene que ver con esto, fíjense, todo tiene que ver con las creencias que tenemos adentro de nosotros y nosotras respecto a nuestro valor. Ahora, Carla, contemos, porque de nuevo, la excusa de esta conversación tiene que ver con Chilenas Monumentales, que es esta campaña que ustedes están haciendo y que también están usando la tecnología para poder imaginar, ¿cierto? En mayo empezaron a correr por redes sociales imágenes de Elena Caffarena, ¿no? Con un monumento ahí en la Plaza Italia, y bueno, ¿qué podría ser eso, no? Y eso se hizo tecnológicamente, etcétera. No existe todavía ese monumento. Pero, por ejemplo, ahí hay una mujer fundamental que no tiene un monumento. Y que necesitamos que se haga. Pero esto es un ejercicio visible, es una campaña, pero a mí me interesa mucho, Carla, que le contemos a nuestros auditores y auditores lo que ustedes hacen de manera consistente con 79 comunidades educativas, en colaboración con 49 organizaciones y empresas en 9 regiones de nuestro país, llegando a más de 9.000 estudiantes, chicos y chicas. Hay un ejercicio ahí de manera constante que Chicas Valientes, Niñas Valientes está haciendo y que me parece que vale muchísimo la pena contar también por si hay otras comunidades educativas que nos escuchan y quisieran sumarse. Sí, súper. Bueno, nosotras justamente tratamos de hacernos cargo de ese problema que mencionabas en relación a que estamos llegando tarde. Hemos ido avanzando como sociedad en visibilizar esta problemática, pero efectivamente seguimos llegando tarde cuando solamente nos hacemos cargo de las consecuencias y nosotras lo que hacemos desde la Fundación es poner la mirada de la prevención, es decir, ¿qué tenemos que hacer para no llegar a tener que hacernos cargo de esas consecuencias? Que por supuesto hay que abordarlas, pero no va a ser suficiente si no nos hacemos cargo de la prevención. Y en la prevención nosotras consideramos que la educación es una herramienta fundamental, como te decía yo, y desde ahí desarrollamos 2 líneas de trabajo. Por un lado, una línea que está dirigida a las escuelas, a las comunidades educativas en general, y ahí trabajamos con estudiantes, con equipos educativos y con familias, abordando estas temáticas y sus distintas aristas, ¿ya? Porque hay que entender que las brechas de género tienen distintas aristas. Nosotros tenemos programas que buscan fortalecer el desarrollo socioemocional, prevenir la violencia escolar basada en género, que muchas veces hablamos del bullying, pero no vemos que detrás del bullying hay efectivamente mucha violencia de género, ¿ya? De hecho, la mayoría de las bases que están detrás de acciones que podemos considerar bullying o violencia escolar tienen justamente un sustrato que si no miramos desde esta óptica probablemente no nos vamos a estar haciendo cargo de su fondo, ¿ya? Trabajar con familias, temáticas de crianza, ¿ya? Porque obviamente esto no ocurre solamente en la escuela, ocurre en los distintos espacios de socialización y la familia tiene un rol fundamental. Hay mucha desinformación, hay mucho desconocimiento y no podemos asumir que todo el mundo está en la misma posición con las mismas experiencias, sino que tenemos que poder visibilizar finalmente cómo podemos desarrollar estrategias y herramientas para una crianza que promueva la equidad. Entonces ahí tenemos toda esta línea que busca educar y sensibilizar en estas materias. Y hay una segunda línea de trabajo donde nosotras buscamos fortalecer la participación protagónica de las niñas y las adolescentes propiamente tal. Entonces ahí tenemos distintos proyectos como la Red Niñas Valientes, donde nosotras convocamos a niñas y adolescentes y tenemos ciclos de intervención y vamos trabajando diferentes dimensiones del desarrollo socioemocional, como la identidad, la autoestima, el liderazgo, entre otras. Eso es en términos generales lo que hacemos y además obviamente nos interesa muchísimo poder incidir en el debate público. Por eso somos parte también de esta campaña, como Chilenas Monumentales y otras instancias en las que buscamos generar un diálogo con todos los actores involucrados que tienen una responsabilidad, porque sabemos que esta es una responsabilidad que nos compete a toda la sociedad, es un desafío muy grande, no lo vamos a abordar solas desde una fundación, y por eso estamos siempre conversando, dialogando y participando de distintas instancias de incidencia, y en este caso en particular en Chilenas Monumentales queremos incidir en esa discusión, queremos que ojalá más actores se sumen a visibilizar esta brecha y que ojalá podamos, si se puede, terminar este año, por ejemplo,
con un monumento a alguna mujer, como lo estamos hoy día mostrando a través de la realidad aumentada y la inteligencia artificial, como un ejercicio que llama a la acción, ¿cierto? Participativo, para que todas las personas se puedan sumar. Bueno, ahí hay un ejercicio para hacer y por supuesto las autoridades tanto locales como regionales como nacionales. Yo me acuerdo que haber conversado sobre esto, ella me mostró estos datos con la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez, porque este es un estudio de monumentos públicos a mujeres en capitales regionales de Chile del Consejo de Monumentos Nacionales y ella me dijo, así como no puedo creer este dato, hay que hacer algo al respecto. Entonces me encanta que Niñas Valientes tomó este dato y está haciendo algo al respecto, pero luego ahora aquí a las autoridades, los concejales, concejalas que nos escuchan. Sabemos que son muchos, así que, bueno, y ahí hay una posibilidad de hacer cambios a partir de la construcción de relatos, de imaginarios, de inspiración, de posibilidades, de diálogo, etcétera, que es lo que necesitamos con urgencia en nuestro país. Ustedes pueden ir a ver ¿cómo se vería este monumento a Elena Cafarena también y proponer el suyo? También pueden usar un filtro de Instagram para poder generar ir conociendo, ¿cierto?, estas mujeres históricas. Todo eso está en la cuenta Ninas Valientes en Instagram también para que puedan conocer sus convocatorias, sus trabajos, etcétera. Y hemos conversado con su directora ejecutiva, Carla Lupetich. Muchas gracias, Carla, por este tiempo con Radio Universidad de Chile y por todo el trabajo que hacen. Muchas gracias, Antonella. Visiten @chilenasmonumentales y van a encontrar toda la información. Excelente. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Un abrazo. Y con esa conversación nosotros nos vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.